El muro de Berlín formó parte de la frontera interalemana desde el 12 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, también conocido como el Muro de Protección Antifascista por la República Democrática Alemana. El principal motivo de la construcción fue la división de Berlín en 4 sectores al término de la Segunda Guerra Mundial. Estos sectores de ocupación se clasifican en soviético, francés, inglés y estadounidense. Posteriormente, en 1949, se crearon 2 jurisdicciones, la República Democrática, que estaba conformada por los soviéticos, y la República Federal Alemana, que estaba conformada por los franceses, ingleses y estadounidenses. En los años siguientes, la zona occidental empezó a prosperar, mientras que el lado soviético sufría problemas económicos. Esto ocasionó que millones de berlineses que vivían bajo el régimen comunista migraran al Berlín occidental. Por esta razón, la noche del 12 de agosto de 1961, las autoridades de la República Democrática Alemana decidieron levantar un muro provisional y cerrar 69 de los 81 puntos de control que existían a lo largo de la línea que dividían a la ciudad en 2. Un día después, ya se habían colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros, interrumpiendo de la noche a la mañana el tránsito de vehículos y personas. Muchas de las personas trabajaban en la otra parte de la ciudad. Con el paso de los años, el muro, que inicialmente fue construido con ladrillos, acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. Fue hasta entonces que el 9 de noviembre de 1989 inició la unificación alemana, es decir, la caída del símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría. Solo días antes del acontecimiento, los berlineses, tanto occidentales como orientales, mantenían la sensación de que esta muralla de 155 kilómetros de extensión era infranqueable e indestructible. Sin embargo, ocurrió. El muro cayó tras una serie de hechos políticos y sociales desencadenantes y provocó la euforia de los alemanes y de ciudadanos de otras partes del mundo, que se enteraban del suceso a través de los cables de noticias o imágenes transmitidas por satélites. A la mañana siguiente, el alcalde del Berlín Occidental dijo en un discurso: «Anoche, el pueblo alemán fue el pueblo más feliz del mundo». La caída del muro tuvo su origen en la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989. Austria pertenecía al bloque occidental, mientras que Hungría pertenecía a la influencia soviética. Cuando se hizo evidente que los alemanes empezaban a viajar a Hungría, esto molestó al gobierno de la Alemania Oriental y empezó a poner restricciones. Fue entonces que miles de alemanes del este empezaron a manifestarse en varias ciudades de la República Democrática Alemana, exigiendo la libre circulación en la frontera. El día 9 de noviembre de 1989, el gobierno anunció que el paso hacia el oeste estaba permitido. Sin embargo, el hecho desencadenante fue la confusión de un portavoz del gobierno en una conferencia de prensa en la que, con el afán de calmar los ánimos de la población, daba a conocer la nueva norma que permitía salir del país sin requisitos previos. El miembro de la República Democrática Alemana explicaba los pormenores de la disposición gubernamental cuando fue interrumpido por el periodista Ricardo Herrmann de la agencia de noticias con la pregunta de ¿cuándo entraba en vigor la medida? Entonces, el político, al no saber qué responder y no encontrar ninguna respuesta en sus papeles, contestó de inmediato: después de la reunificación.
3 años después de la reunificación, en 1993, se firmó el Pacto de Solidaridad o Pacto de Solidaridad I, en el que se establece la transferencia de 94.500 millones de euros a fines de 2004 para la recuperación económica de este, los cuales se repartirán entre los 5 nuevos estados federados. El Pacto de Solidaridad II brindó otros 156.000 millones de euros entre 2005 y 2019 para los nuevos estados. Sin embargo, es hasta 1994 que las tropas de los aliados abandonan Berlín, quienes organizaron un desfile por las calles de la ciudad el 18 de junio de ese mismo año. En 1996 comienza la remodelación de Berlín, empezando con la remodelación de Postmardenplatz. Más tarde, el 13 de agosto de 1998, se inaugura un memorial de la división alemana y de las víctimas del muro de Berlín. En 1999 se añadió un centro de documentación y en 2000 la Capilla de la Reconciliación. A 28 años de la caída del muro, en la actualidad, la ex RDA necesita cada vez menos inyecciones económicas acordadas en el Pacto de Solidaridad. Ahora la riqueza de la ex RDA es equivalente al 70% de la ex República Federal Alemana, de acuerdo con un estudio de la IW. Del mismo modo, el Instituto de Investigaciones Económicas prevé que en 10 años alcance un 80%. Sin embargo, alcanzar la igualdad entre las dos Alemanias será un hecho utópico. Ahora hablaremos sobre el proceso de reunificación alemana. Cuando el secretario general de la URSS, Mikhail Gorbachev, promovió las nuevas reformas políticas y económicas, así como el cambio democrático en otros países de Europa Oriental, se originó una migración masiva de alemanes orientales hacia el RFA a través de Hungría y Checoslovaquia, causando que la RDA cayera en una inestabilidad social. Para ese entonces se nombró como líder de la RDA a Erich Honecker, quien renunció a su cargo el 18 de octubre de 1989 y pocos días más tarde fue reemplazado por Egon Krenz. El 8 de noviembre de 1989, el canciller de la RFA, Helmut Kohl, promovió que se brindara una ayuda económica a la RDA con el fin de mejorar la situación económica de su población y de tal manera disminuir la inmigración hacia la RFA. En su programa de los 10 puntos propuso la reunificación de Alemania, así como una economía de mercado que sustituyera a la economía planificada de la RDA. Bajo este contexto, el 18 de marzo de 1990 se celebraron las primeras elecciones libres de la RDA, donde la victoria fue para los demócratas cristianos, quienes habían propuesto la reunificación. El 3 de octubre de 1990 entra en vigor el Tratado de Unificación, con el cual Alemania obtiene su soberanía. Este hecho fue celebrado en Berlín, en la puerta de Brandenburgo. Ese mismo día, a la medianoche, la bandera alemana fue izada, mientras que se escuchaba el himno nacional alemán, como símbolo de la unidad alemana. El 4 de octubre de 1990, 519 diputados de la RFA y 119 parlamentarios de la RDA se reunieron para llevar a cabo la primera sesión parlamentaria común. Así, después de 57 años se tenía un parlamento libre, mientras que tanto el 2 de diciembre de ese mismo año se llevaron a cabo las primeras elecciones legislativas conjuntas, donde la victoria fue para la coalición de Helmut Kohl. Todos estos hechos ocurrieron durante la reunificación alemana. Ahora hablaremos sobre los hechos que ocurrieron después. Con todo esto nos podemos dar cuenta de que las consecuencias de la caída del muro de Berlín aún recaen en la actualidad, ya que la Alemania sigue necesitando de ayuda de otros países para poder salir adelante. Esto ocurre ya que su economía no puede recuperarse aún en su totalidad y necesita ayuda de otros países para poder progresar. Esto nos hace darnos cuenta que la reconstrucción de Alemania fue un proceso largo que aún continúa en la actualidad.